Bueno, jóvenes, de nuevo, buenas tardes. Juan Pablo, sorprendido por su falta de respeto, mijo. Usted tiene que ser muy cauto y le estaba llamando la atención hace rato. Yo todo lo guardo, yo tengo pantallazos de todo lo que hago en mis clases y grabo todo. De igual, Vanessa, tener mucho cuidado, mucha prudencia en la forma como se está expresando en el grupo de WhatsApp. Ser muy prudente, ser tolerantes. Las personas que no saben de las cosas, pues tienen derecho a equivocarse porque para eso estamos nosotros aprendiendo. Y fuera de eso, estamos teniendo en cuenta que esto nos puede servir para la vida. ¿Vale? Entonces, que esto sea una lección. ¿Vale, Juan Pablo y Vanessa? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la guía que les he compartido el día de hoy con química tiene que ver con la teoría de gases. Tiene que ver con una introducción a los procesos químicos, por ejemplo, cuando vemos esas particularidades de la fusión de... Profe, se le escucha pasito. Pónganle volumen allá a su celular entonces, hija, por... Ya lo tiene todo, profe. ¿Alguien más no me escucha bien o qué? Yo como que le bajo el volumen. Ustedes pónganle todo el volumen del mundo, ¿vale? Bueno, entonces retomo la relación que teníamos nosotros con respecto a la temperatura, presión, volumen. Ahí escuchan. Gonzalo, ¿usted escucha bien? ¿Usted que está tan lejos? Señor. Ah, bueno, sí, los que están en Neiva no escuchan bien. ¿Qué cosa? Bueno, retomo. Yo escucho. La relación que tiene que ver con todo lo concerniente a presión, todo concerniente a temperatura y volumen. Entonces, dentro de la vida cotidiana puede uno ver todo ese tipo de aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las primeras leyes de los gases, hay que pensar por allá en el siglo XVII cuando se creía, por ejemplo, que las cosas que estaban allí, que tenían contacto con el sol, se inflaban. Empezaron a hacer ese tipo de relaciones, por ejemplo, que la presión de hecho con la temperatura y el volumen de la muestra de un gas, porque aquí lo importante era la relación presión, volumen y temperatura, pero en la muestra de un gas. Y empezaron a trabajarlos en circuitos cerrados o en áreas cerradas. ¿Qué se podía ver al respecto? Pues empezaron a surgir una serie de fórmulas. ¿Qué pasaría si el volumen fuera eso me va a permitir que cuando aumento la temperatura, el volumen también aumenta. Eso significa directamente proporcional. ¿Quién me dice? Un ejemplo. Acuérdense que ustedes se pueden equivocar, no hay ningún problema, estamos aprendiendo. ¿Ah? ¿Me lo puede repetir, profesor? ¿Qué ejemplo podemos sacar nosotros de la teoría de Charles cuando decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura? ¿Qué es directamente proporcional? Es decir, que si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Si yo disminuyo la temperatura, el volumen disminuye. Pero pues la presión es constante. Puede ser, por ejemplo, un balón, que yo el balón lo coloco en el calor, aumento la temperatura y el balón trata de inflarse. ¿Eso puede ser cierto? ¿Qué me dicen? Sí, puede ser cierto. Un globo aerostático, cada vez que yo le aumento la temperatura, ¿qué hace el globo? Su volumen aumenta, ¿cierto? Su volumen aumenta. Por eso es que el globo es capaz de ascender, ¿cierto? Yo creo que... Profe, le tengo un ejemplo. Cuando usted herve agua,
Cuando hervo agua, cuénteme qué pasa cuando hervo agua. Pues digamos sube la temperatura y pues el agua se hace, eh, sí, No, o sea, no porque se Se sube evapora. también. el agua está en un El recipiente. volumen. No, el volumen va a cambiar, ¿no? Antes el volumen va a variar, va a ser mínimo el volumen. Acá hay que hablar de algo que tenga volumen. Entonces, por ejemplo, si el ejemplo fuera con una olla, si yo aumentara la temperatura de esa olla, la olla se abriría. ¿Sí? Usted está hablando del líquido. No, aquí no. Tendríamos que hablar del volumen de la sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los gases, entonces, el momento cuando usted le agrega calor a un gas, el gas trata de expandirse. Entonces, su volumen va a ampliarse. ¿Listo? Esperen, regálenme un segundito porque llegaron ahí otros dos. Cardoso. Y está Salazar. Salazar, activa la cámara. Salazar, Julián David. ¿Quién es Julián David? Julián. Salazar. Los estudiantes que poco escuchan, por favor, pongan el máximo del volumen a los dispositivos de ustedes. Póngale volumen al máximo. ¿Listo? Bueno, entonces retomo. El ejemplo más común sería eso. Yo altero el volumen con la temperatura elevada, ¿cierto? Pero resulta que en esos momentos o en esas épocas, resulta que teníamos que encontrar una forma también cinético. Es decir, existió la teoría cinética. La teoría cinética de los gases era precisamente encontrar la explicación de qué ocurría en el movimiento de esos gases o ese calentamiento que generaría en esos recipientes o si se congelara, qué pasaría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, surge, eso lo vamos a ver en la próxima clase, unas ecuaciones, unas teorías, pero también con base de ecuaciones. ¿Listo? Viene otra teoría llamada la ley de Gay-Lussac. Esa ley de Gay-Lussac, pues fácil, nos manifiesta como tal que las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes de cualquier recipiente que tenga ¿sí? La olla la ponemos a calentar, ponemos esa carnecita lo más de sabrosa allí, con esa papita, con ese hongo, tomate, cebolla, no, mejor dicho. Y resulta que usted pone a calentar, ¿qué pasó con la olla? La olla se hinchó, se inflamó. ¿Ah? ¿Qué pasó allí? Oiga, están ustedes hoy ecológicos, no hablan, no hacen bulla. Ahí en la casa dirán que ustedes siempre son así en el salón. No, en el salón hablan, por favor, hablen. Cardoso, que casi no lo escucho. Cuénteme. ¿De qué, profesor? No, hijo, estamos hablando de sociales. La capital de Bogotá. Ah, la capital de Neiva. No, papá, concentrémonos en esto. Chicos, la olla pitadora es el ejemplo clave de Gay-Lussac. ¿Qué significa? Que ese volumen de la olla nunca va a cambiar. Pero por dentro, a pesar de que está aumentando la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Va a ser mayor también. ¿Sí? Y al ser mayor, vemos nosotros que llega un momento en que la olla empieza a... Y hay que tratar de no dejarla salir a las malas. ¿Qué significa eso? Que yo por estar a las carreras, afanado, lo que hago es colocarle de una vez un tenedor o una cuchara a la tapa y empiezo o debo esperar a que se desocupe. No, señor. Hay que tenerle paciencia y que la misma olla elimine esa presión. ¿Listo? Pero fuera de eso, podemos encontrar entonces, ya vimos una de las teorías fundamentales de los gases, que es la de Charles. ¿Sí o no? Cuando el volumen es constante, perdón, cuando la presión es constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La de Gay-Lussac, cuando el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Vienen otras teorías. Teorías, por ejemplo, que nos enseñaron a encontrar por qué es tan importante este cuento.
Entonces, por ejemplo, viene una teoría que es la llamada la teoría de Robert Boyle. Y esa teoría de Robert Boyle dio origen a otras teorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, ya aquí nos hablan de la temperatura constante y el volumen es directamente proporcional, es inversamente proporcional. Encontrar nosotros. Vamos a ver. Dale un segundito. Aquí. ¿Están viendo la pantalla, cierto? ¿Sí? ¿Sí la están viendo, chicos? Sí. Ok. Entonces, ahí en la pantalla estamos viendo una forma de encontrar la relación entre volumen y presión. ¿Sí? Entre volumen y presión. Cuando la temperatura es constante. Entonces, aquí el ejemplo puede ser el de la máquina. El de una máquina. Aquí puede ser el de la misma jeringa. La presión que se está enviando, hay que tener en cuenta que esa presión también hay que conocer sus unidades. Bueno, eso es importante tenerlo claro. Cuando hablamos de unidades de volumen, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se maneja litros, por ejemplo, se maneja mililitros, centímetros cúbicos. Cuando hablamos de temperatura, tenemos que hablar de una temperatura absoluta, en la escala absoluta. La que mejor conocemos, por supuesto, es la escala Kelvin. Esa escala Kelvin se puede transformar luego también en grados centígrados, pero esa escala Kelvin me indica que es la forma de encontrar las escalas de temperatura. Pero cuando hablamos nosotros de presión, ya en presión hablamos de atmósferas. Tenemos que hablar inclusive de milímetros de mercurio. Otros hablan de torricelli, ¿sí? Y estas unidades pues se van a encontrar como tal para fusionarse en unas fórmulas específicas. Entonces, todo esto tiene correlación. Dame un segundito acá que... Todo esto tiene correlación porque es que nosotros no podemos hacer confusión de las unidades. No podemos montar una unidad dispersa a otra, ¿sí? ¿Sí me entendieron esa parte o no? ¿Sí? ¿Sí me alcanzaron a escuchar o se fueron? Aló. Hágame nacido, póngame una manita de que sí me están viendo. Vale. Yo no le escuché lo último, profesor. Que esa era la forma de relacionarnos con las escalas. Es decir, las unidades son fundamentales porque vamos a ver más adelante unas fórmulas para poder despejar, por ejemplo, qué presión tiene un tanque, si tiene tanto volumen, ¿sí? Entonces eso es valioso tenerlo allí. En la guía que les he planteado de química, que ustedes la deben tener a la mano en sus dispositivos o que la deben tener en su cuaderno, pues nos están hablando, por ejemplo, de cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, el producto de la presión que ejerce por el volumen que ocupa permanece constante. Todo esto tiene relación con que esas leyes. Cada una de las explicaciones está allí para que la podamos contestar en prueba saber, estilo prueba saber. Volvemos otra vez a hacer un repasito de las reacciones químicas. Yo no quiero dejar a un lado las reacciones químicas. Las reacciones químicas constantemente las debemos trabajar. Constantemente esas reacciones químicas están en nuestro proceso. ¿Por qué razón? Están en nuestro proceso porque es la forma de interactuar con lo que ocurre a nuestro alrededor. Y entonces ahí puse un ejemplo ya de óxidos. Entonces, cuando hablamos nosotros de óxidos, porque tiene presencia de ¿qué? De oxígeno. ¿Sí? Los óxidos tienen presencia de oxígeno. Y allí pues hago una preguntita. Cuando la nomenclatura sistemática, pues ya hablo de un tipo de nomenclatura. Hay tres tipos de nomenclatura. Una nomenclatura llamada sistemática, una llamada tradicional y una llamada stop. Cada una de ellas tiene una forma particular de reconocerla. Es decir, reconocer, por ejemplo, cómo la podemos llamar.
hay una que puede trabajarse con el estado de oxidación en número romano, todo óxido necesita de oxígeno, pero oxígeno en poca cantidad para poder ser entonces, la nos permite reencontrar que las reacciones químicas son nuestro diario vivir, nuestro procedimiento a verse. ¿Listo? Bueno, ¿qué me interesa que aprendan ustedes en esta semana y que se dediquen esta semana? Primero, el repaso de las ecuaciones químicas, de las reacciones químicas, lo vamos a seguir viendo. Segundo, me interesa rotundamente que hagamos lectura de cada una de esas teorías. Que repasemos, por ejemplo, qué es una teoría, perdón, qué me indica la teoría de Boyle, qué me indica la teoría de Gay-Lussac, qué me indica la teoría de Charles, ¿cierto? Pero también viene una relación de las tres teorías, donde se vincula la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac, con una teoría de combinación de gases. Me interesa por ahora que trabajen esas cuatro teorías, ¿sí? Entonces, repito, la teoría de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y la que recoge las tres, que es la de combinación de los gases. La de combinación de los gases. ¿Hay otra que tiene que ver con gases ideales? No, esa todavía no. Quiero que trabajen solamente estas cuatro teorías, pero que además ustedes puedan reconocer las unidades para cada una de estos valores que relacionan la presión, la temperatura y el volumen, porque de ellas depende el buen proceder, el buen ejercicio que nosotros tenemos con los gases, porque es que los gases son difíciles de manejar. Los gases para transportarse o se congelan, es decir, nosotros le llamamos licuar gases, los gases se deben licuar. Cuando decimos licuar gases no es meterlos a la licuadora de la cocina, sino que licuar significa congelarlos a una temperatura supremamente extrema de menos 300 grados centígrados. Por ejemplo, el gas que se transporta en los carrotanques no se transporta de manera gaseosa, sino que se transporta de manera líquida. Las mecheritas que nosotros tenemos en las casas, los famosos briquettes, esos briquettes tienen ¿qué? Tienen gases. Ah, profe, pero está líquido. Claro, porque está comprimido el gas, está completamente sometido a unas fuerzas extremas y esas fuerzas extremas pues hace que se convierta en líquido. Esto, Giancarlos y John Alexander, porfa, Flores, pónganse en la cámara porque automáticamente los elimina. Flores. Flores. Recuerden que las clases se mantienen con la pantalla activada. Bueno, entonces, tener en cuenta que los gases, como son tan difíciles de transportar, pues obviamente se transportan líquido, pero de ellos son fáciles de explotar. La mechera, cuando tiene un contacto, usted la deja caer, esa mechera explota como si fuera un artefacto explosivo. Claro, porque pues que el estado en el que está comprimido tiene que salir por el agujero que se fragmenta cuando tiene choque con el suelo. Pero fuera de eso, decirles que los gases es lo que nos da a nosotros la vida, es el estado, a pesar de que es uno de los estados más abundantes, al igual que el estado líquido, porque el planeta Tierra tiene mucho líquido, pero el estado gaseoso, de él nosotros dependemos. Nosotros no respiramos agua sólida, nosotros no respiramos hielo, nosotros no nos tapamos y respiramos tela, nosotros respiramos oxígeno en estado gaseoso. Y el estado gaseoso, como es muy complejo, está ¿en dónde? En el ambiente atmosférico, es decir, en la atmósfera. ¿Listo? Y por ende puede sufrir muchas transformaciones. Entonces, sería importante que ustedes entendieran, pudieran buscar esas tres fórmulas, esas tres teorías, pudieran entender qué es lo que hace que sean constantes, por qué se habla de constante, por qué se habla de directamente proporcional e inversamente proporcional. Directamente proporcional cuando una aumenta, la otra aumenta. O cuando una disminuye, la otra también. Inversamente proporcional lo contrario. Si yo voy ascendiendo, la otra desciende. Si la una desciende, la otra asciende. ¿Sí? Por lo general, hagamos la relación con las órdenes que damos los padres de familia en casa. Cuando uno les dice que sí, ustedes dicen que no. Eso es inversamente proporcional. No sale y ustedes dicen sí salgo. Eso es inversamente proporcional. Pero cuando ustedes dicen lo mismo que hace el papá, eso es directamente proporcional. Ah, bueno, sí, señor. Es directamente proporcional.
Esas teorías hay que reconocerle que tiene el nombre de su exponente, de la persona que pudo activar esa teoría, quien pudo mediante la ciencia demostrar que eso pasaba, ¿sí? Es que imagínense, lo que utilizaban anteriormente era solamente la observación. Eran posibles hipótesis que daban estos grandes exponentes de la ciencia, porque es que no habían herramientas tecnológicas, no existía el amigo YouTube para buscar, no existía el amigo Google para buscar, sino que todo estaba en producción de la observación, que es tal vez una de las fases que nosotros tenemos en el método científico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No hay preguntas, no hay dudas. ¿Me puede hacer un favor? Claro, hija, con mucho gusto. ¿Me repite las teorías? Vale. Una es la teoría de Robert Boyle, o Boyle, la teoría de Boyle. Se llama Robert Boyle y Mariotte, pero buscan como teoría de Boyle. Se escribe B-O-Y-I-L-E, Boyle. Espérenme aquí. Ahí en el chat les voy a escribir, porfa. Puede que se active, que el internet está como sonso hoy. Está bastante. Ley de Boyle. ¿Sí? Ley de Charles. Ley de Gay-Lussac. Y esto, ley de combinación. Ley de combinación de gases, que es la relación entre la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. ¿Listo? Son tres teorías como tal, pero la cuarta es la relación de esas tres. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Vale. Entonces, esas teorías, ahora sí, después de que están expuestas, nos han ayudado a comprender el comportamiento de esos gases. Por ejemplo, hoy podemos decir nosotros que muchas cosas de la bioseguridad, por ejemplo, entrar a los alcantarillados donde hay acumulación de gases, nos va a afectar y fácilmente podemos intoxicarnos. De allí que tenemos que utilizar herramientas de protección personal. El hecho de que una persona que tenga el trabajo de lavar carros y llega un carro tanque, un cisterna de esos que siempre están acostumbrados a transportar petróleo, y digo yo llevo el carro tanque, le digo láveme en el tanque, esa persona no se puede meter allí en el carro tanque porque esa persona puede intoxicarse con la acumulación de vapores. Entonces tuvo que haber hecho un curso de manejo de vapor, de gases, tuvo que haber hecho un curso de manejo en espacios confinados. La persona que se va a una mina, que es el lío más grande también en nuestras poblaciones, que allí hay una cantidad de gases que hacen reacciones para contaminarnos, pero también para hacer explosión. Por ejemplo, el gas metano. El gas metano es un gas orgánico de un átomo de carbono y 4 de hidrógenos que se encuentra en la tierra, se encuentra en la materia en descomposición. Y ese gas es el que ha generado bastantes daños a las minas, en las minas. Una mina de oro colapsa por la acumulación de gas. Los mineros mueren porque han inhalado ese gas. A veces cuando nosotros en nuestras casas dejamos mucho tiempo, nos vamos 4 o 5 días y muchas veces el sifón genera un olor desagradable. Eso es olor a metano. Ese olor puede matarlo a uno, puede contaminarlo a uno, puede intoxicarlo a uno, ¿sí? El hecho de que usted pasa por donde hay materia orgánica en descomposición, un animalito descompuesto, allí ese gas que es metano, pues obviamente genera un desagrado y usted se puede intoxicar. Entonces, esas cuatro punticos de la tarea, me gustaría que los relacionáramos, los socializáramos la próxima clase y estar pendiente entonces del link del envío de las fotos, ¿vale? Entonces, me alegra saludarlos, se cuidan y feliz tarde. Bueno, señor, igualmente. Chao, chicos. Gracias, profesor. Buenas Chao, noches. profe. Feliz tarde. Igualmente. Se Ah, cuidan. profe. Chao.